Bien, hermanos. Entonces estábamos diciendo que acabamos de revisar, de presentar o revisitar, que es una palabra que me gusta bastante, 7 hábitos. 7 hábitos espirituales. 7 hábitos que hemos visto en las Escrituras y que son saludables para nosotros los cristianos. 7 disciplinas espirituales que Dios desea que nosotros, como hijos, adquiramos. ¿Usted cree que es un hijo amado de Dios? ¿Sí? Somos hijos amados, ¿no? Somos hijos amados. Entonces, como hijos amados, nuestro Padre anhela que nos nutramos de buenas cosas. Nuestro Padre anhela, como hijos amados, que adquiramos estas disciplinas. Es el deseo de tu papá, de tu Padre Celestial, es su deseo que tú ingreses a su proyecto, a su misión, equipado. Equipado, ¿no? Cuando hablamos de un cristiano equipado, se nos viene la armadura de Dios, ¿no? Necesitamos equiparnos de la armadura de Dios. Necesitamos equiparnos, lo que hablamos en el retiro, de dones espirituales, ¿verdad? Necesitamos armarnos con la armadura de Dios, equiparnos con los dones espirituales, equipados de vida misional y vida comunitaria. Y para todo esto que yo he mencionado, hermanos, el sustrato son los hábitos espirituales. Son las perlas, el secreto que Dios tiene para nosotros, para que podamos combatir en esta vida, entender que es una lucha y que si vamos así nomás, estamos destinados a fracasar. Y volvamos al comienzo, como comenzó esta serie. Debemos ser intencionales en apartar tiempo, en cambiar malos hábitos. Recuerden cómo comenzamos esta serie. Comenzamos con Pablo diciéndole a Timoteo: ejercítate para la piedad. Eso aprendimos en el primer sermón. Pablo diciéndole a Timoteo, un joven pastor, diciéndole: ejercítate para la piedad. No le dijo, sé elocuente al predicar, sé carismático. No, le dijo, ejercítate para la piedad. Entonces, hermanos, sin duda requiere ejercitarse, requiere esfuerzo, método. Eso es verdad. No, nadie lo pone en duda. Pero también es verdad, queridos, también es verdad que somos fortalecidos por el Señor. Somos fortalecidos por el Señor, ¿no? ¿Qué decimos y qué dice nuestra confesión cuando tomamos la cena? Que somos fortalecidos, especialmente, de manera especial por el Señor, ¿verdad? Bueno, los hábitos espirituales también es una manera de fortalecernos en el Señor. ¿Cómo comienza el texto de este sermón? Comienza con la expresión, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Así comienza, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Querido, la gracia de Dios ha llegado a tu vida, se ha aparecido a tu vida. Epifanía. Se ha aparecido la gracia de Dios en tu vida. Porque la gracia de Dios, dice el texto de Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Y eso es verdad. El Señor derramó de su gracia sobre todos nosotros. El Señor entregó su Espíritu para que nuestra vida sea abundante. ¿Lo crees? Sin la gracia de Dios, querido, sin la gracia de Dios, nuestro esfuerzo, incluso por ser mejores, nuestro esfuerzo no sirve de nada. Y nuestra vida no tiene sentido. Y no tenemos escapatoria. Porque estamos condenados. Sin la gracia de Dios, tu esfuerzo por ser metódico en leer las Escrituras, sin la gracia de Dios, tu esfuerzo por orar todos los días, no vale de nada. ¿Por qué? Porque el Señor dispuso de su gracia para estos actos. Por ejemplo, hemos revisitado la vieja costumbre de leer y deleitarnos en la palabra. Hemos recordado cómo el Señor nos oye amorosamente a través de la oración, ¿verdad? Hemos aprendido la fortaleza espiritual que nos da el ayunar.
las bondades espirituales del silencio y del retiro, lo importante de tomar la evangelización como un hábito cotidiano y lo vital de la adoración comunitaria. Todas esas cosas hemos aprendido. Y en todas esas cosas lo que prima es la gracia de Dios en ti. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. Entonces, ante este escenario de que estamos terminando y queremos hacer cosas, ¿no? Queremos cambiar, queremos ser mejores. Ahora, lo importante aquí es saber cómo conducirnos. ¿Cómo nos vamos a conducir? Tenemos dos opciones. O nos dejamos llevar por la ansiedad tan común en el ser humano del siglo XXI, porque mañana no vamos a lograr nada de esto, no vamos a leer ni una letra de la Biblia, y vamos a sentirnos fracasados porque no hemos adoptado el hábito que aprendimos. Esa es una de las opciones, que nos invada la ansiedad. O segundo, que obviamente es la que queremos hacer, entender que esto es un proceso, hermanos. Entender que esto es un proceso y que debemos depender del Santo Espíritu de Dios, que poco a poco nos sustentará en este camino. Tomemos este camino, hermanos. Entender que esto es un proceso, palabra que no nos gusta, palabra que no queremos, que la vida, que el matrimonio, que la crianza, que la educación, todo es un proceso. Bueno, la adquisición de hábitos también es un proceso, hermano. Entonces, lo que vamos a hacer es entender que esto es un proceso y que debemos depender del Santo Espíritu de Dios, que Él nos sustentará en este caminar. Vamos al texto, querido. Tito 2, del 11 al 14. Llamé a esta predicación recapitulación. Ya vimos todo, ahora vamos a hablar nuevamente de esto y su gracia nos ayudará a recomenzar. ¿Necesitas recomenzar? ¿Necesitas empezar de nuevo porque has vivido una vida de fracasos? ¿Porque te han herido? ¿Porque tú has herido? ¿Necesitas recomenzar? Su gracia te va a ayudar. Amén. Su gracia te va a sanar. Y su gracia, sin duda, te va a guiar y te va a sustentar a cada instante. Y al leer este texto, vamos a leerlo en clave de hábitos. La premisa es la siguiente: no hay hábitos sin gracia. ¿Ya? No hay hábitos sin gracia. Repitámoslo todos juntos. 1, 2 y 3. No hay hábitos sin gracia. Es verdad. No hay hábitos sin gracia. Primer punto del versículo 11 de Tito 2. Su gracia irrumpió en nuestra vida. Bueno, aquí tenemos los 4 puntos, parece. Sí, eso. Está bien, no hay problema. Es lo que yo quería. Vamos a hablar de 4 cosas. Primero, su gracia irrumpió en nuestras vidas. Su gracia nos regala vida abundante. Su gracia nos da esperanza. Y su gracia se basa en la noticia del Evangelio. 4 verdades que ustedes, o la mayoría de ustedes, ya conocen, pero que es necesario que se nos recuerde, sobre todo un 1 de marzo. ¿Ya? Entonces vamos al primer punto. Su gracia irrumpió en nuestras vidas. Ya lo leí, versículo 11. Porque la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cómo? Trayendo salvación a todos los hombres. Qué hermoso, ¿no? Porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. El contexto de este pasaje, querido, querida, es Pablo instruyendo a Tito a que su deber como ministro, lo que él debía hacer como pastor, era predicar la sana doctrina. Ese es el contexto del pasaje. Es predicar la sana doctrina con el objetivo de que la iglesia fuera más santa y tuviera este proceso llamado santificación constantemente. Es por esto que esta salvación del versículo 11 es mucho más que la salvación del pecado que tú alcanzaste a través de Jesucristo. Cuando Él te salvó y te amó. Y es mucho más que aquello que te hizo nacer de nuevo,
Por supuesto que habla de esto, esta salvación a todos los hombres. Pero va mucho más allá, mucho más allá. La gracia que se manifestó es para que nuestras vidas, queridos, sean más parecidas a la imagen de Cristo, para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Todo eso conlleva este concepto de salvación. Es para que tu vida se santifique día tras día, entre otras cosas, a través de los hábitos espirituales. Es por esto que en esta conclusión de la serie Hábitos, yo quería hablar de la gracia como la manifestación obligada, necesaria y esperanzadora, para que nuestros hábitos sean, además de permanentes, para que nuestros hábitos sean piadosos. ¿Sí? Porque tenemos algunos hábitos que son impíos. Por eso el gran John Newton, ¿conocen a John Newton? Él escribió un gran himno. Y en su hermoso himno, un verso dice: su gracia me enseñó a temer. Mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. ¿Se dan cuenta que va mucho más que la salvación de los pecados? Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. La gracia no la necesitamos solamente para ser salvos de nuestros pecados y nacer de nuevo. La gracia la necesitamos cada día de nuestra vida. Y sin ella, sin la gracia, la vida cristiana no es difícil. La vida cristiana es imposible sin la gracia del Señor. Por ahí leí que John Newton, al escribir Sublime Gracia, ¿saben en qué se basó? En Tito 2, del 11 al 14. Miren qué lindo. Estamos en el mismo sentir con el hermano John. Bien. Segunda verdad. Porque la primera, su gracia irrumpió en nuestras vidas. Segunda verdad, su gracia nos regala vida abundante. Vida abundante. Un concepto bien evangélico, ¿no? Queremos vida abundante. Yo cuando chico hice un curso que se llamaba el curso de vida abundante para nuevos miembros. Vida abundante. Su gracia nos regala vida abundante. Aquí aparece esta regla inherente del ser humano, algo que todos queremos. Todo el mundo quiere esto, queridos. Cristianos, ateos, creas en lo que creas, tú quieres esto. Todos queremos vivir mejor, ¿o no? O alguien acá quiere vivir peor. Si sales a la calle y le preguntas a gente de cualquier religión, nadie te va a responder que quiere vivir peor. Todos queremos vivir mejor. Todos queremos una vida abundante. El problema es que la gente busca mal, ¿verdad? Porque la vida abundante real está en Cristo Jesús. Y Jesús, nuestro Jesús amado, es el primero en decirlo. Porque Juan 10:10, ¿saben lo que dice Juan 10:10? Otro versículo que ustedes, o varios de ustedes conocen muy bien. Dice: el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida. Y para que la tengan en abundancia. Satanás, él solo destruye y solo odia. En cambio yo vine para hacer algo creativo, yo vine para crear. Vine de manera activa, ¿verdad? Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan abundantemente. El texto de Tito 2:12, el texto de Tito es claro en señalar que Dios, nuestro buen Padre, desea que abandonemos cierto tipo de vida y por el contrario adoptemos otra mucho mejor, mucho más abundante. Dice, enseñándonos. ¿Quién es el que nos está enseñándonos? La gracia, la misma gracia. La gracia es la clave, hermanos. Enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. El Señor quiere que a través de su gracia
desechemos una manera de vivir y adoptemos otra manera de vivir. ¿Cómo? Con esta gracia que se manifestó en todos los hombres y que está disponible. El texto nos llama a vivir vidas abundantes, desechando viejos hábitos. Desecha, hermano, desecha tus viejos hábitos y tomando otros nuevos y más piadosos. Nos llama a dejar la impiedad y abrazar la piedad. Eso lo logramos con mejores hábitos que nos lleven a una vida de santificación, querido, querida. ¿Quieres una vida abundante? ¿Sientes que tu vida, ya eres cristiano, amas al Señor, el Señor te amó? Bueno, eso ya es suficiente para que tu vida sea abundante. Eso ya es suficiente. Pero a lo mejor piensas que tu vida aún así, sí, yo sé teóricamente que el Señor me ama, pero me cuesta en la práctica. Revisa tus hábitos, revisa tus disciplinas espirituales, revisa todo lo que hemos aprendido, hermanos. A lo mejor ahí está el secreto. Y no es a lo mejor, ahí está el secreto. Revisa tus hábitos. Yo debo revisar los míos también. Dejemos la impiedad y los deseos mundanos y vivamos en este mundo de manera sobria, de manera justa y de manera piadosa. No me quiero centrar en qué significa cada cosa, ¿sí? Pero es claro que el Señor quiere un cambio en nuestras vidas, quiere transformar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque su gracia nos regala vida abundante. El tercer punto, queridos, es que su gracia nos da esperanza. Su gracia nos da esperanza. Algunos tienen su esperanza puesta en cosas tan cortas, tan estrechas. A lo mejor algunos de ustedes tienen su esperanza puesta en no sé qué cosa. ¿En quién va a ganar el superclásico hoy día? En un gobierno, en una banda musical, en una ideología. Y pongámonos más serios, en una secta, en algo oscuro, en el ocultismo, en esotería, en una persona, en un presidente. ¿Dónde tienes tu esperanza? Todos la buscan. El versículo 13 de Tito 2 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Y era. Ahí está la verdadera y única esperanza. La manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Por supuesto que no es correcto poner nuestras esperanzas en nosotros mismos y en nuestra capacidad de tener buenos hábitos. No confíes en tu Excel, ni en tu agenda. Ocúpalos, sí, ocúpalos. Ordénate, sí. Pero no confíes en aquello. Confía en el Señor, quien te acompañará, como dice el texto, hasta la parusía, hasta la segunda venida del Señor. El Señor va a estar contigo siempre, hermano. Él prometió estar contigo. Lo promete vez tras vez. Él prometió estar contigo siempre, nunca abandonarte. Y lo cumplirá, tal como dice el texto en el versículo 13. ¿Te has sentido desesperanzado? Probablemente sí. ¿Te has sentido que esto no tiene vuelta? Esta vida se pudrió. Bueno, el Señor te da esperanza. El Señor ofrece ser la única esperanza verdadera. La única esperanza veraz. El único que va a cumplir, el único que va a cumplir lo que prometió. Porque muchos prometen,
pero hay solo uno que va a cumplir. Y ese es tu Señor Jesucristo. Su gracia nos da esperanza. Y a través de los hábitos espirituales también podemos crecer en esperanza en nuestro Señor. Y cuarto punto, su gracia se basa en la noticia del Evangelio. Hay credos, hay cultos que se basan en sueños. Alguien soñó algo, ¿no? Alguien soñó algo y esta es la verdad, pues, queridos hermanos, algo que se me reveló en sueños, ¿verdad? O en otras cosas, en el método científico, quién sabe qué. Pero esta gracia se basa en una noticia, en un hecho real. El Evangelio, buena nueva, el Evangelio es la razón por la cual la gracia te fue dispensada, querido. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Tal cual dice el versículo 14. Por eso la gracia se manifiesta, porque hubo un hecho histórico que dispensó toda la gracia. La muerte y resurrección de nuestro Señor. Él se dio por nosotros. Tu banda musical, tu equipo de fútbol, tu partido político no ha hecho nada por ti. La iglesia ha hecho un poquito, pero el único que ha hecho todo por ti es el Señor. Por eso esta gracia es verdadera, porque se basa en un hecho verdadero, en la noticia del Evangelio. Cuando el Señor estaba en la cruz, es verdad que Él te salvó de tus pecados, Él te rescató del lodo, ¿no? Por supuesto, Él te dio una vida nueva y transformó tu vida. Pero ¿sabes qué? El Señor también en la cruz estaba pensando en tus hábitos. Pensó en ti y en tus hábitos. Pensó en que sus hijos debían tener hábitos similares a los de Él, a los suyos. Y también nos amó y entregó su vida para aquello. ¿Lo habéis visto así? El Señor murió para que hoy tú tuvieras mejores hábitos espirituales. Sabía el Señor que a través de los hábitos podía producir aquello, purificar para sí un pueblo suyo y celoso de buenas obras. El Señor busca día tras día redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya. A eso se dedica el Señor, hermanos. Hoy, ¿a qué se dedica el Señor? A purificarnos, a purificar a su pueblo, a limpiarlo constantemente. Porque somos como los perritos, ¿no? Los bañamos y al tiro, ¡pa!, al barro. Así somos. El Señor nos purifica, Él hace un trabajo hermoso y nosotros somos, pero eximios, expertos ¿en qué? En lanzarnos de nuevo. El Señor sabía que a través de los hábitos, entre otras cosas, podía purificar para sí un pueblo suyo y celoso de buenas obras. Hermano, ten en consideración que no hay hábitos sin gracia, porque su gracia irrumpió en nuestras vidas. Su gracia nos regala vida abundante. Su gracia nos da esperanza y su gracia se basa en la noticia del Evangelio. ¿Te parece? Estamos terminando esta serie, queridos. Estamos terminando esta serie y tengo algunas consideraciones finales para ti. ¿Cómo podemos perseverar de manera más fiel? ¿Cómo podemos ser más fieles en las disciplinas piadosas? ¿Por qué? ¿Por qué pregunto esto? Porque ya, a lo mejor nosotros hemos estudiado las disciplinas, los hábitos, pero ya vamos a dejar de estudiarlas. Y yo quiero saber cómo vas a estar tú en julio, en noviembre.
Cuando hayan menguado las emociones que generalmente acompañan el comienzo de las disciplinas espirituales. Hoy día estamos con el fuego de las disciplinas, ¿no? Pero cuando se vaya este fuego, ¿cómo podemos mantenernos fieles? Hay 3 asuntos que no son nada nuevos ni sorprendentes, que son indispensables, querido, para ayudarnos a perseverar en la práctica de las disciplinas espirituales. Son 3. El papel del Espíritu Santo, el papel de la fraternidad con los hermanos y el papel de la lucha en la vida cristiana. La primera consideración que tú y yo debemos tener en cuenta es el papel del Espíritu Santo. El Espíritu mora en ti, querido. A lo mejor ese es el Espíritu que mora en ti. No sé, ¿no es cierto? Pregunto, ¿el Espíritu mora en ti, el Espíritu de Dios? Amén, sí, amén. La tercera persona de la Trinidad, Dios mismo, está en cada uno de ti que crees en Cristo Jesús. Amén. Amén. Debemos recordarnos constantemente, todo el rato debemos recordarnos que a pesar de la más ferviente diligencia en nuestra responsabilidad para ser disciplinados, no podemos hacernos a nosotros mismos más parecidos a Jesús. No puedes tú tener como proyecto personal y único, hoy voy a parecerme más a Jesús. No, no funciona así. El Espíritu Santo lo hace, obrando mediante las disciplinas para acercarnos a Jesús y hacernos más como Él. Cualquier énfasis en las disciplinas espirituales, de hecho la palabra disciplina tiene cierto un dejo de yo me propongo y yo lo voy a lograr por mis medios. Eso tiene al menos hoy día en este siglo tiene la palabra disciplina. Entonces cualquier énfasis en las disciplinas espirituales corre ese riesgo de omitir esta importante verdad del Espíritu. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos cuando iba a ascender a los cielos? Ya había muerto, resucitó, pasaron días y luego el Señor se fue, ¿verdad? Ascendió y les dijo: recibiréis poder. Recibiréis poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 1:8. Ustedes van a recibir poder, discípulos del Señor, cuando venga el Espíritu Santo. Hermanos, comprendamos que estamos hablando de disciplinas espirituales que alimentan nuestro espíritu, pero que también dependen del Espíritu de Dios. ¿Cómo eran los discípulos del Señor, los apóstoles, cuando el Señor los conoció? Torpes, difíciles, envidiosos. Estaban empapados de sus propios dioses, ¿verdad? Y el Señor los reprendía, los amaba, y algunos cambios produjo en estos apóstoles. Pero cuando los apóstoles se lanzaron a la vida, a la misión, ¿cuándo los apóstoles se lanzaron a la misión? Cuando recibieron el Espíritu Santo, el Consolador, la tercera persona de la Trinidad. Porque Él iba a estar permanentemente en ellos. Hasta hoy está permanentemente en ti. No tenemos excusa, queridos. No tenemos excusa. Los dones que tú tienes son dones espirituales. El fruto, amor, gozo, paz, es el fruto del... Nada podemos hacer sin el Espíritu Santo morando en nuestras vidas. Entonces, hoy que vamos a dejar de hablar de hábitos, debo decirte y debo advertirte el rol, el papel que juega el Espíritu Santo en tu adquisición de estos hábitos. La Biblia no explica la mecánica del misterio de cómo funciona, de cómo ministra el Espíritu en nosotros. No lo podemos comprender. Pero es claro que primero, el Espíritu Santo siempre será fiel.
para ayudar a cada hijo de Dios a perseverar hasta el final en esas cosas que nos harán ser como Cristo. Y segundo, que debemos responder a su inspiración si queremos ser piadosos y no endurecer nuestro corazón. Respondamos a esta inspiración espiritual, ¿verdad? Respondamos al Señor en esta adquisición de hábitos espirituales. Mi segunda consideración, humilde consideración: el papel de la fraternidad con los hermanos. El papel de la fraternidad con los hermanos. Nadie debería leer estas disciplinas e imaginar que practicándola aislado de otros cristianos se puede ser tan parecido a Cristo. O incluso más que los cristianos que son miembros activos de una comunidad local. Los cristianos sin comunidad, sin fraternidad, primero están en pecado y segundo, no lo van a lograr, queridos. Pensar en las disciplinas espirituales como parte de la vida cristiana sin relación con la fraternidad de los hermanos no es un pensamiento bíblico. Hay un peligro ahí, querido, querida. Por ejemplo, vamos a las prácticas que hemos estudiado. Hay algo que a mí me agradaría más a mí que deleitarme en la palabra, que fue algo que aprendimos. ¿Qué puede gustarme más que deleitarme en la palabra? Deleitarme en la palabra junto con otro. Mujeres, ustedes que están siguiendo, creo, una lectura bíblica, ¿no? La mitad de ustedes habría ya fracasado si no es por la otra hermanita que está con ustedes. ¿Sí o no? Oh, mira, son muy honestas. Muy bien, las felicito. Sí, porque cuando hay otro, hay compañerismo, hay complicidad, incluso hay rendición de cuentas, ¿no? Yo te rindo cuentas y yo debo leer porque mi hermanita ya leyó. En el buen sentido estoy hablando, ¿eh? Una cosa deseo más que derramar mi corazón en oración a un Dios que oye. ¿Saben lo que es? Orar junto a mi hermano. Y sigamos. Yo necesito la fortaleza del ayuno y lo anhelo, pero más lo deseo si es junto a otros que están en la misma que yo. Ayunar con mis hermanos. A todo esto el pastor ya nos dijo, ¿no? No sé en qué contexto, pero vamos a tener 2 ayunos este año como iglesia. 2 ayunos este año. Vamos a ayunar juntos. Y yo necesito ayunar con otros también. Quiero vivir una vida de evangelización. Sí, quiero que mi vida cotidiana sea una vida que dispense evangelismo. Pero ¿qué tal si las buenas conversaciones que obtuve y las oraciones que hice con mis colegas, con mis vecinos, las celebro junto a mi comunidad, junto a mis hermanos? ¿Qué pasa si llegamos a la nano y todos nos ponemos a compartir? Yo ayudé a mi vecino, estuve con él, le hablé de Cristo, oré con mi colega, no sé, es cualquier cosa. No es más llevadero así, queridos. No eres tú solo. ¿Y qué decir de la adoración comunitaria que aprendimos la semana pasada? Imposible solos. La misma Trinidad nos enseña que la adoración es comunitaria. La Trinidad estuvo allá en el comienzo de los tiempos creando, siendo comunitarios. El coro celestial de Apocalipsis nos enseña lo mismo. La adoración comunitaria. ¿Qué tal si priorizamos la adoración en fraternidad con mis hermanos? Y ahora, algo un poquito más mundano. Los expertos señalan que la mejor manera de adquirir hábitos es cuando lo hago con otro. Cuando debo rendir cuentas. Cuando me junto con otros a celebrar mi pequeño proceso. Ahí se las dejo. El papel de la fraternidad con los hermanos es fundamental
en la adquisición de hábitos. Y tercera consideración, queridos, el papel de la lucha cristiana. ¿Estamos en una lucha o no? ¿O eso es fábula nomás? Es de los carismáticos. ¿Estamos en una lucha o no? Amén. Si bien confiar y descansar son valores fundamentales de la vida cristiana, también lo son el disciplinarse y el luchar. Muchas fuerzas se están combatiendo en tu progreso espiritual. ¿Tú sabías eso, no? Por cada cristiano hay una lucha, por lo menos. Ahora bien, el camino de Cristo no siempre es una lucha interna, ni cada momento una batalla. Obvio que no, pero tampoco es un largo camino sin oposición. Por lo tanto, no se deje engañar, querido, pensando que si usted bebe de la gracia de Dios, si usted bebe, de la gracia que Dios ofrece mediante los hábitos, la vida cristiana será fácil. Usted va a empezar a adquirir hábitos y va a tener oposición, sin duda. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Entre otras cosas, le dijo muchas cosas relacionadas, pero le dijo, es por eso que trabajamos con esmero y seguimos luchando. Eso le dijo un pastor viejo a un pastor joven. Trabajamos con esmero y seguimos luchando. Primera de Timoteo 4:10. Esto no niega la gracia, pues la gracia no implica que nosotros no hagamos nada. Debemos luchar y el Señor promete que no va a ser fácil. En el Nuevo Testamento, hermano, ya estoy terminando, por favor. En el Nuevo Testamento hay una triada que son los enemigos de los cristianos. ¿Los conocen, no? Hay 3 seres, conceptos, que son los enemigos del cristiano. ¿Alguien puede decir alguno? ¿Cómo que Edmundo? No, perdón, la tenía preparada. El mundo es un enemigo. ¿Algún otro? La carne, tu propia carne. Y tercero, el diablo, Satanás, la serpiente antigua. Los 3 enemigos clásicos del cristiano. Entonces yo me pregunto, ¿hay lucha? Sí, que sí. El mundo, hermano, yo quiero leer versículos nada más. Juan 15, 18 y 19. El mundo. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que ustedes, dice Jesús. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero como ustedes no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. El mundo te odia. Segundo, tu propia carne. Quiero leer Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro. De manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Hay una oposición, ¿cierto?, de tu propia carne, tus propios deseos. Y por supuesto que nosotros somos testigos de cómo nuestra propia carne lucha contra nosotros. Muy fome esto. Y tercero, Satanás, ¿verdad? Primera de Pedro 5:8 dice así: sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quién devorar. Hay un enemigo que está al acecho ahí, esperando que caigas, esperando que tú adores a tu diosito favorito y se goza, obtiene placer en tu pecado. Satanás, el diablo. Tenemos 3 enemigos: el mundo, tu propia carne y Satanás. Enemigos que tienen mucho poder, muy largo alcance, muchos secuaces, un aparato pero
Impresionante, ¿verdad? Ahí estamos nosotros. Entonces, nos podemos preguntar, ¿dónde está la victoria? ¿Dónde está el triunfo de los cristianos? Hermano, hermana, la victoria sobre el mundo, la carne y el diablo ya fue ganada. Decisiva y eternamente por Jesucristo en su muerte y en su resurrección. Esa victoria es mediada, es dada a nosotros por el Espíritu Santo. Y por su parte, Él nos preserva en la gracia de Dios. Tenemos una lucha, sí, y es real. Y habitualmente sucumbimos. Pero tenemos el Espíritu Santo, tenemos una comunidad y tenemos la certeza de una lucha. Y podemos aferrarnos a Cristo, a su gracia que ya fue manifestada, y entender que este sacrificio del Señor fue victorioso para que nosotros podamos avanzar en esta vida junto con Él. Para terminar, queridos, solo quiero parafrasearle un versículo que es una buena noticia para todos nosotros. Filipenses 1:6. Filipenses 1:6. Aquel que comenzó la buena obra en la vida del creyente, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. ¿Sí? En Reina Valera, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. ¿Lo crees? ¿Podemos hallar descanso en esto? Oremos al Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque entre tus tantos regalos y tus tantas bendiciones, tú nos has regalado esta serie. Nos has regalado tu palabra, Señor, para enseñarnos a cómo conducirnos, a cómo crecer en este camino sinuoso, difícil, pedregoso, llamado vida, Señor. Pero que a pesar de lo sinuoso, difícil y pedregoso, es hermoso porque lo creaste tú. Porque nuestras vidas y nuestros caminos los has creado tú también. Gracias porque estás con nosotros siempre. Y porque tu gracia fue manifestada en todas nuestras vidas, Señor. Y te agradecemos por aquello. Gracias, Señor, que podamos haber aprendido, que podamos haber sacado cosas en limpio y que podamos, Señor, todos nosotros dar pasos de fe en esta adquisición de hábitos, Señor. Que podamos de a poco y dependiendo del Espíritu y en fraternidad con los hermanos, que podamos avanzar día tras día. Es lo que te pedimos. En el nombre de Jesús, amén.